Hola, bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material de aprendizaje de inglés bastante interesante. Sí. Es una serie de preguntas y respuestas de la lección 2 de un tal Robert English Coach. Ajá, Y nuestra misión, digamos, es desmenuzar un poco estas estructuras, exacto. ver el vocabulario que usa y, bueno, entender cómo funciona este enfoque, ¿no? Sí, no es tanto dar una clase de inglés aquí, sino más bien analizar cómo está enseñando este material de Robert English Coach. Eso. Vamos a ver la lógica que hay detrás, estas preguntas de ubicación, de identidad, acciones básicas, Ujú. y fijarnos en la metodología, cómo maneja las respuestas afirmativas, las negativas, el vocabulario clave, preposiciones, verbos. O sea, parece una base, ¿no?, para conversaciones simples. Sí, se ve como una base sólida. Perfecto. Pues vamos a desentrañar este método. Hay que recordar que todo lo que vamos a comentar viene de ese material, de Robert's English Coach. A ver, empecemos con la ubicación. Vale. Una de las primeras preguntas, la 25, es ¿Where's the table? Sencillita. Sí, ¿dónde está la mesa? Y la respuesta que da el material es The table's in front of me. La mesa está enfrente de mí. Bueno, fíjate, ahí ya hay varias cosas. Primero, pregunta con where's, la contracción, Sí, para localizar algo cotidiano, la mesa. Y la respuesta, también con contracción, tables, y mete una preposición espacial clave, in front of. enfrente de. Exacto. Busca como la naturalidad del habla, ¿no? Y se centra en lo que tienes ahí mismo. Tiene lógica. Y luego, el material de Robert English pasa a preguntas de sí o no, como la 26. ¿Is the clock in front of you? O sea, ¿está el reloj enfrente de ti? Ajá. Y aquí viene un patrón que se repite bastante en este material. ¿Cuál? La respuesta negativa, pero con corrección. Mira la respuesta. No, the clock isn't in front of me. It's behind me. Ah, claro. No, el reloj no está enfrente de mí, está detrás de mí. Exacto. Ese esquema de niego y corrijo es como un pilar aquí. Usa la contracción negativa, isn't. Is not. Eso es. E inmediatamente te da la preposición opuesta, behind. Detrás de. Entonces, no solo practicas decir que no, sino dar la información correcta. Que eso en una conversación real es fundamental. Sí, totalmente. Y además ya mete el cambio de perspectiva. La pregunta usa you, la respuesta usa me. Buen punto. Y ese patrón, como decías, se repite. La 27. Is the table behind me? ¿Está la mesa detrás de mí? Ujú. Y la respuesta, no, the table isn't behind you, it's in front of you. O sea, no, la mesa no está detrás de ti, está enfrente de ti. Ahí está otra vez. Refuerza la estructura y ese cambio me, you. Y luego, avanza un poquito, preguntas 28 y 29. La pregunta es la misma. Where's the house? ¿Dónde está la casa? Pero cambian las respuestas. Exacto. Una es, the house is behind him. La casa está detrás de él. Ajá. Y la otra es, the house is behind her. La casa está detrás de ella. Interesante. Misma pregunta, pero la respuesta introduce him y her, los pronombres objeto. Claro. Y así practicas el género en tercera persona, pero sigues en el mismo tema de ubicación con behind. Es eficiente. Sí, lo es. Y las últimas de esta parte de ubicación, la 30. Are you behind him? ¿Estás tú detrás de él? Ujú. Respuesta. No, I'm not behind him. I'm in front of him. Niega y corrige de nuevo. Y la 31. Am I in front of her? ¿Estoy yo enfrente de ella? Y la respuesta modelo. No, you aren't in front of her. You're behind her. No, tú no estás enfrente de ella. Estás detrás de ella. Vale, entonces en esta sección del material de Robert English Coach vemos como una progresión, ¿no? Sí, Empieza simple con where's, luego mete el patrón negación-corrección con opuestos como in front of y behind. ujú, Practica el cambio de yo-tú y al final integra la tercera persona con him y her, todo sobre describir el espacio cercano. sí. Tiene sentido construirlo así. Ahora, pasemos a otra parte clave que vimos en este material de Robert English Coach, las estructuras sobre identidad. Vale, Aquí hay patrones muy básicos, como la pregunta 07. ¿Am I? soy yo. Y la respuesta modelo es Yes, you're. Si tú eres. Este es el fundamento, ¿no? La confirmación de identidad. Pregunta sobre ti mismo, ¿am I? Y te responden desde la perspectiva del otro. Yes, you're. Claro.
Aunque aquí deja puntos suspensivos, la estructura base está ahí. Podría ser am I Roberto, y la respuesta yes yo Roberto. Es el intercambio básico. Y el caso inverso en la 08. Are you? ¿Eres tú? Y la respuesta yes, I'm. Sí, yo soy. La misma lógica. Y sigue con la tercera persona. 09. Is he? Respuesta, yes, his. Y 10. Is she? Respuesta, yes, she's. Cubre las preguntas de sí o no con el verbo to be. Para yo, tú, él, ella, usando las contracciones afirmativas. Your, I'm, his, she's, que son súper comunes al hablar. Sí, fundamentales. Pero lo que me pareció más interesante es cuando aplica las negaciones y correcciones a la identidad. Por ejemplo, la 11. Am I Mrs. Smith? ¿Soy yo la señora Smith? Ajá. Y la respuesta. No, you aren't Mrs. Smith. You're... Y aquí, bueno, para completar podríamos decir, no sé, you're Miss García. Exacto. Ahí reutiliza el patrón que ya vimos con la ubicación. Niego plus corrijo. ¿Es verdad? No, you aren't, para negar, y you're, para corregir. Practica aren't y de paso mete vocabulario como Mrs. Señora. Y claro, completar esos puntos suspensivos con un nombre lógico, como hiciste, es parte del ejercicio que propone Robert English Coach. Y lo mismo con la 12. Are you Mr. Smith? ¿Eres tú el señor Smith? Respuesta. No, I'm not Mr. Smith. I'm. Quizás I'm Mr. López. Podría ser. Y con tercera persona igual, la 13. ¿Is he Mr. Green? ¿Es él ese señor Green? Respuesta. No, he isn't Mr. Green, he's Mr. White. Ahí ya da el nombre correcto en la corrección. Sí, lo hace más concreto. Y la 14 me parece especialmente buena. ¿Is she Mr. White? ¿Es ella el señor White? Ah, claro. Y la respuesta. No, she isn't Mr. White, she's Mrs. Brown. Ahí no solo corrige el apellido, corrige el tratamiento. De Mr. a Mrs. Implica corregir el género de la pregunta inicial. Exacto. Es un detalle, pero muestra cómo estas estructuras tan simples pueden servir para corregir distintos tipos de errores. Muy bien visto. Usa isn't y she's para la corrección. El método de Robert English Coach parece buscar que internalices estas estructuras de pregunta-respuesta-corrección, repitiéndolas con variaciones. Muy bien. Ahora, el material de Robert English Coach da otro paso y se mete con acciones y estados. Introduce el presente continuo. La pregunta 32 es un buen ejemplo. Are you standing on the floor? ¿Estás tú de pie en el suelo? Y volvemos al patrón conocido en la respuesta. No, I'm not standing on the floor. I'm sitting on the chair. No, no estoy de pie en el suelo. Estoy sentado en la silla. Aquí usa el presente continuo. Are you plus verbo in para hablar de algo que está pasando ahora. Claro. La respuesta niega I'm not standing y corrige dos cosas. La acción I'm sitting y el lugar u objeto on the chair. Y mete vocabulario nuevo. Standing, sitting, floor, chair y la preposición on. Y de nuevo, juega con la perspectiva. La 33. Am I sitting on the chair? ¿Estoy yo sentado en la silla? Respuesta. No, you aren't sitting on the chair. You're standing on the floor. Y la 34 es curiosa. Are you standing in front of him? La respuesta. No, I'm not standing in front of him. I'm sitting in front of him. Esa es buena. Porque ahí la ubicación in front of him sí es correcta. ¿Verdad? Lo único que corrige es la acción. Cambia standing por sitting. Es como si el método aislara las variables para que el estudiante se enfoque solo en lo incorrecto. Tiene sentido pedagógico. Luego introduce más verbos. Pregunta 35. Am I putting the pen on the floor? ¿Estoy yo poniendo el bolígrafo en el suelo? A ver. Respuesta. No, you aren't putting the pen on the floor. You're taking the pen from the table. O sea, no estás poniendo el bolígrafo en el suelo, estás tomando el bolígrafo de la mesa. Vale. Aquí entran putting, poniendo, y taking, tomando, quitando. Y las preposiciones on, sobre y from, de, desde. Sí. Practicas negar una acción completa y sustituirla por otra. Y metes pen, table. La 36 hace algo parecido, ¿no? Con taking the book versus putting the clock. Exacto. Refuerza esos pares de acciones y preposiciones, y también los opuestos, closing y opening. Cerrando y abriendo. Sí.
La 37. Am I closing the door? ¿Estoy cerrando la puerta? Respuesta. No, you aren't closing the door. You're opening the book. Ajá. Y la 38. Am I opening the window? Respuesta. No, you aren't opening the window. You're closing the book. Introduce door, puerta, window, ventana. Y fíjate cómo contrasta las acciones opuestas, closing, opening. Y además cambia los objetos, door per book, window per book. Es verdad. Parece una forma eficiente de practicar verbos y sustantivos comunes de acciones diarias, muy del estilo práctico de Robert English Coach. Y para redondear esta sección de acciones, el material cambia. Pasa a preguntas con what. Ah, las preguntas abiertas. Sí. La 39. What am I doing? Literalmente, ¿qué estoy haciendo? Ujú. Y la respuesta es descriptiva. You're taking the pencil from the table. Tú estás tomando el lápiz de la mesa. Claro. Pasar de preguntas de sí-no a preguntas con what es lógico. Ya no es confirmar o corregir. Exacto. Ahora tienes que describir abiertamente la acción que ves. Y la respuesta te obliga a usar el presente continuo de forma activa. Your plus, verbo ing. Y mete pencil, lápiz. Y las preguntas 40, 41 y 42 son iguales. What am I doing? Pero con distintas respuestas modelo. ¿Cómo cuáles? Pues, you're opening the book, you're closing the book, you're putting the clock on the table. Vale, sí, parece una fase de consolidación. Usa la misma pregunta para provocar diferentes respuestas. Claro. Y así recicla el vocabulario y las estructuras de acciones que acaba de introducir. Opening, closing, putting, book, clock, table. Ayuda a que se te queden grabadas esas frases. Y ya para terminar con este fragmento de Robert English Coach, la última parte que analizamos usa which para identificar objetos específicos. Ajá, which? Pregunta 43. Which pencil's black? Que sería algo como, ¿qué lápiz de estos es negro? Sí, which se usa para elegir o identificar uno de un grupo. Y la respuesta, this pencil's black. Este lápiz es negro. El this indica que está cerca. Y mete vocabulario de colores, black. Y sigue con la contracción es por es. Es una estructura para señalar y describir algo específico. Y repite el patrón con más colores. La 44, which pencil's green? This pencil's green. Y la 45, which pencil's red? This pencil's red. Una forma muy directa de practicar colores básicos. Green, red, aplicados a pencil. Y no solo colores, también estados. Pregunta 46, which book's open? ¿Qué libro está abierto? Respuesta, this book's open. Ujú. Y la 47, el opuesto. Which book's closed? Respuesta, this book's closed. Exacto. Muestra que la estructura which objetos característica estado y su respuesta this objetos es versátil. Sirve para colores, estados como open o closed. Es una herramienta simple pero útil para hablar de lo que tienes delante. Entonces, repasando esta lección 2 de Robert English Coach, lo que vemos es un enfoque muy estructurado, ¿no? Definitivamente. Empieza con ubicar cosas, luego la identidad, después acciones que están pasando y termina identificando objetos concretos. ¿Qué nos dice esto del método en sí? Pues lo que más salta a la vista es la construcción metódica. Paso a paso. Usa patrones que se repiten mucho. Sí, sobre todo el de negar y corregir. Exacto. Para que se te graben estructuras gramaticales clave. El verbo to be, el presente continuo, las preposiciones, los pronombres. Introduce vocabulario de forma gradual y muchas veces por contraste. Opuestos como behind, in front of, opening, closing. Cierto. Y usa contracciones desde el minuto 1, buscando que suene natural. Parece un enfoque muy conductista, quizá, basado en estímulo-respuesta y corrección inmediata. ¿Y la utilidad de esto para alguien que está aprendiendo inglés? ¿Cuál sería? Más allá de aprenderse estas frases de memoria. Yo creo que la utilidad está en la base que te da. Aunque las frases sean simples, si las dominas, te permitan manejar interacciones muy básicas. ¿Cómo? Puedes ubicar cosas, presentarte, corregir si alguien se equivoca sobre ti o lo que haces, describir lo que estás haciendo o hacen otros, señalar objetos. Entiendo. La práctica intensiva de estas estructuras, que es lo que parece proponer este método de Robert English Coach, busca que las respuestas te salgan automáticas
y eso te libera, digamos, espacio mental para poder pensar en cosas más complejas cuando hablas. Se enfoca mucho en la precisión desde el principio. O sea que la idea clave sería que dominar lo básico, con práctica muy estructurada y repetitiva, es un camino firme para luego poder hablar con más fluidez. Podríamos verlo así, sí. Es un enfoque que claramente prioriza la precisión y que automatices esas estructuras fundamentales antes de, digamos, lanzarte a hablar de forma más libre y, bueno, quizá más caótica al principio. Claro. La pregunta que podríamos dejar ahí para quien nos escucha es, ¿cómo equilibras esta práctica tan estructurada con la necesidad de exponerte al lenguaje más real, más variado, fuera de la lección? Buena pregunta. Pensar en cómo integrar estos ladrillos estructurales en conversaciones de verdad que son menos predecibles. Ese sería como el siguiente paso lógico, ¿no? Robert English